importante porque a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo es que usted y yo podemos tener vida eterna desde el punto de vista del pago que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Sabemos nosotros que Él resucitó, no se quedó en la tumba, y la resurrección hizo posible que este pago fuese efectivo. Dice el apóstol Pablo: si no hay resurrección de muertos, vana es nuestra fe y aún estamos en nuestros pecados. Pero gracias a Dios que Cristo resucitó, haciendo posible que el pago que Él hizo a través de su muerte fuera efectivo para todos aquellos que nos lo aplicamos para la salvación de nuestra alma. El Señor Jesucristo fue tomado prisionero el día jueves por la tarde, y toda la noche anduvo pues de aquí para allá, llevándolo pues ante Pilato, y todo lo que se hizo antes de que le pusieran la cruz o lo hicieran llevar su cruz para crucificarlo. Pero pensando ya en el día viernes, cuando fue crucificado, y especialmente pensando de las 9 a las 12 a mediodía, sucedieron los siguientes hechos, de acuerdo a los investigadores, aún por fechas, por minutos o por horas. De las 9 a las 12, Simón de Cirene ayuda a Cristo a llevar la cruz. Algunas mujeres lloran por Jesús cuando están llevando la cruz, está llevando la cruz Él. Cristo es crucificado entre dos ladrones. Todo esto estamos diciendo que sucedió de las 9 a las 12 del día viernes. Cristo es crucificado entre dos ladrones. Ponen la inscripción en la cabecera de la cruz, en donde se dice que Cristo es el Rey de los judíos. También los soldados echan suerte sobre sus ropas, y es cruelmente escarnecido por todos. Todo esto se lo estoy hablando de 9 a 12 del día. Y también Él pronuncia en este tiempo, en estas horas, tres palabras de las 7 que pronunció estando en la cruz. Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto lo encontramos en Lucas 23:34. También pronunció: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, al ladrón que se arrepintió. Otra palabra que él pronunció, y pronunció una tercera: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Esas 3 palabras las pronunció de las 9 a las 12 del día. Luego tenemos desde las 12 a las 3 de la tarde lo que sucedió. Pronunció otras 4 palabras de las 12 a las 3. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él se sentía desamparado por el Padre, porque en realidad el Padre sí le había dado la espalda completamente, desde el punto de vista de que no estaba recibiendo ayuda del Señor. Él estaba sufriendo como hombre, como ser humano, estaba pagando el precio por nuestros pecados, ya que como Dios Él no podía morir. Así que Él se sentía completamente desamparado y mencionó estas palabras al Padre Celestial: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? También otra de las palabras que pronunció entre las 12 a las 3, Él dijo: sed tengo.
sucedió después de las 3, es decir, de las 3 a un poquito antes de las 6 de la tarde. Sucedió lo siguiente: la tierra quedó en oscuridad. Dice la Biblia que hubo tinieblas cuando el Señor Jesucristo dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró o murió. La tierra se quedó en tinieblas. El velo del templo fue rasgado, enseñándonos con esto que ya no necesitábamos intermediarios humanos. Ya teníamos acceso directo por medio de Jesucristo, del sumo sacerdote que era Jesucristo, al trono de la gracia de Dios. La tierra tembló y se abrieron los sepulcros. Estamos hablando entre las 3 a un poquito antes de las 6 de la tarde. Dice y los que salieron, los muertos que salieron, con vida se le aparecieron a muchas gente murió. El centurión da testimonio de que Jesucristo es verdaderamente el Hijo de Dios. Él dice verdaderamente este era Hijo de Dios. Hablando, parece que ya había muerto. Él murió exactamente a las 3 de la tarde. Por eso algunas iglesias tienen sus cultos de crucifixión a las 3 de la tarde. Y los cultos el culto de resurrección a las 5:30 de la mañana. Muchas iglesias lo tienen. Por eso me llegó un correo en donde decían: si alguien sabe, alguna de las iglesias que vaya a tener el culto a las 3 de la tarde y vaya a hablar de las 7 palabras, avísenme, por favor. Ese correo, yo no me puse a investigar quién iba a tener ese horario, o si iba a hablar de las 7 palabras o no. Pero algunas lo tienen a las 3 de la tarde por esta razón, porque fue a las 3 de la tarde exactamente cuando el Señor Jesucristo murió. Pero esto que le estoy mencionando sucedió de las 3 hasta un poco antes de las 6. También la gente confundida regresa a sus casas por todo lo que estaba sucediendo. Tristes, apesumbrados por todo el acontecimiento. Los soldados abren el costado del Señor Jesucristo, porque ya se estaba acercando las 6 de la tarde, y a las 6 de la tarde iniciaba el sábado judío y no le era permitido ningún crucificado, los cuerpos estuvieran crucificados, tenían que quitarlos antes de las 6 y sepultarlos. Fíjense, hermanos, yo estaba pensando cuando estaba preparando este tema, estaba pensando que quizá la sepultura más rápida de un cuerpo después de morir puede ser que sea la de nuestro Señor Jesucristo. Quizá haya otras más, pero Él murió como a las 3 y Él fue sepultado antes de las 6 de la tarde. Entonces los soldados abren el costado, porque si Él todavía no estaba muerto, tendrían que romperle los pies, todo eso para matarlo. Tenían que matarlo porque tenían que bajarlo. Pero ya dice la Biblia que salió agua y sangre, denotando con esto que el Señor Jesucristo ya había muerto. Cuando Él dijo: consumado, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró exactamente como a las 3 de la tarde. Entonces él verdaderamente murió en ese momento. Ya cuando los soldados le abren aquí el costado para ver si estaba muerto, porque si salía a sangre limpia, sin agua, es que todavía no estaba muerto. Pero al salir agua con sangre ya denotaba que había muerto. Y por eso
no le rompieron ninguno de sus huesos, también cumpliéndose una profecía del Antiguo Testamento, que al Mesías prometido no se le iba a romper ninguno de sus huesos al sufrir por nosotros. ¿Sí? José y Nicodemo bajan su cuerpo de la cruz y lo preparan parcialmente para la sepultura y lo ponen en una tumba nueva, la de José. Lo colocan en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo un poco antes de las 6 y cierran el sepulcro con una gran piedra. Entonces, hermanos, esto es lo que sucedió con la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Desde las 12, desde las 9 hasta un poco antes de las 6 de la tarde. Ya el Señor Jesucristo está sepultado un poco antes de las 6, ya a las 6 iniciaba el sábado judío y tenían que estar ya purificados para ese horario. Qué contradicción, qué paradoja. Habían dado muerte al dador de la vida, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a Dios que hizo todo, cielo y tierra, al único Dios verdadero, que habían dado muerte y tenían que iniciar el sábado purificados, así que tenían que purificarse con rapidez. Así es el ser humano. El ser humano a veces comete las peores atrocidades y piensa que con poquito, a veces las comete en el nombre de Dios. Es la naturaleza humana, es la maldad humana, en la cual pues todos nos enfrentamos y todos estamos propensos, si no tenemos cuidado, a cometer todas estas atrocidades, estas cosas aquí en esta tierra. Pero antes de que Cristo fuera crucificado, Pilato le preguntó a la gente: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Esto lo encontramos en Mateo 27, 22. ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Esta misma pregunta yo quisiera hacérselas a ustedes ahorita. ¿Qué haremos de Jesús llamado el Cristo? Porque si bien es cierto, estamos recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo para pagar el precio por nuestros pecados, pero tenemos que traer el evento a todos los tiempos, en este caso a nuestro tiempo. ¿Qué haremos con Jesús? Porque Él vive. Al tercer día resucitó entre los muertos y vive por los siglos de los siglos. Si Pilato le pregunta a la gente de aquel entonces: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? También podemos nosotros hacernos esa misma pregunta ahorita. ¿Qué haremos de Jesús llamado el Cristo? Y yo quiero darles 7 respuestas positivas a esta pregunta. A estas preguntas. 7 respuestas positivas que podemos hacer con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La primera es oírle. El Señor Jesucristo dijo: mis ovejas oyen mi voz. Tenemos que oír al Señor Jesucristo. No podemos ser seguidores de Él si no escuchamos su voz. Lo segundo, hay que creerle. Al apóstol Pablo le preguntan y le dicen: ¿qué debo hacer para ser salvo? Él les dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y dice la Biblia que el apóstol Pablo les habló al carcelero de Filipo y a toda su familia la palabra de Dios, y se regocijaron todos con haber creído a Dios. ¿Qué haremos con Jesús llamado el Cristo? Hay que creerle.
porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay que confesar a Cristo, hay que hablar. La confesión no solo tiene que ver con decir que Jesucristo es mi Señor y Salvador, sino también decirle que a la demás gente que debe ser su Señor y Salvador también, para que puedan tener vida eterna, así como nosotros la tenemos y ya le entregamos la vida a Jesús, aceptándolo como Señor y Salvador de nuestra vida. Hay que confesarle. ¿Qué haremos con Jesús llamado el Cristo? Hay que obedecerle. El Señor Jesucristo dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Hay que obedecerle. Guardar es obedecer. Hay que obedecer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué haremos con Jesús llamado el Cristo? Hay que seguirle. Y dice el Señor Jesucristo que viendo las multitudes, le decía: si alguno de vosotros no toma su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Necesitamos seguirle a nuestro Señor Jesús. Seguirle es creer en Él, es tenerlo como Señor y Salvador, es obedecerle, es servirle, es depender de Él, es que Él sea nuestro todo, es vivir por Él. Necesitamos seguirle. ¿Qué haremos con Jesús llamado el Cristo? Hay que ser sus testigos. Dijo el Señor Jesucristo que cuando viniera el Espíritu Santo, le seríamos testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay que ser sus testigos. ¿Qué haremos con Jesús llamado el Cristo? Hay que esperar su segunda venida, tal como nos dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 1, 9 y 10 dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Qué haremos con Jesús llamado el Cristo? Pues hay que esperar su segunda venida. Estaremos recordando esto, si el Señor nos permite, el domingo por la tarde, hablando acerca de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo y de su segunda venida. Pero ahorita quiero mencionarles que Pilato, al decir: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo?, la gente de aquel entonces contestó, ¿sí se acuerdan? Crucifícale, crucifícale. Esto es una respuesta pues negativa. Este es un pensamiento perverso, malvado, que aun cuando nuestro Señor Jesucristo a través de esto estaba pagando el precio por nuestros pecados, ellos, hermanos, en realidad estaban cometiendo un acto de maldad agravada. Era gente de corazón duro, era gente que no le entraba la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesucristo les dijo: ustedes me siguen solo porque les doy de comer. Todos se fueron, miles de gente estaban allí y se fueron molestos y enojados. Cuando ya solo estaban los apóstoles, todavía el Señor les dijo: ustedes también quieren irse. Y fue cuando contesta Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes
ninguna manera. Ellos estaban llenos de odio, llenos de rencor, querían cometer las peores atrocidades, estaban cometiendo la peor muerte que puede existir, la muerte capital en el gobierno romano, que era la muerte de cruz. Por eso dice la Escritura que ellos no se quedaron inocentes, a pesar de que con todo esto el Señor pagó el precio por el pecado de ustedes y por mi pecado. Ellos no fueron inocentes, porque no lo estaban haciendo para cumplir la palabra de Dios, siendo obedientes. La cumplieron porque así sucedió y así se dieron las cosas para que el Señor Jesucristo pagase el precio por nuestros pecados. Pero ellos fueron gente muy mala, muy perversa, muy malvada. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿qué haremos con Jesús llamado el Cristo? Pues hay que oír su palabra, hay que oír su voz, hay que creerle, que no haya en nuestro corazón espíritu de incredulidad. Hay que confesarle. Si usted y yo ya le entregamos la vida y ya lo tenemos como Señor y Salvador, hay que confesar que Cristo es nuestro Señor y Salvador, y hay que confesarlo a la gente para que se salve. Hay que obedecer su palabra. El que me ama, mi palabra guardará, dijo nuestro Señor. Hay que seguirle, hay que andar en sus benditos y santos caminos, hay que ser sus testigos, y desde luego que hay que estar en espera del siguiente evento que sucederá, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El siguiente gran evento que sucederá, la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto es lo que debemos hacer, y aún más. No con esto estoy queriendo agotar nada más estas 7 cosas que debemos hacer. No. Al Señor Jesucristo hay que responder a su gran sacrificio. Él dejó su trono de gloria y no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual dice el apóstol Pablo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No basta conocer de Jesús, no basta saber de Jesús. Jesús tiene que ser una persona real en nuestra vida, y tiene que ser nuestro gobernante, nuestro rey. Por eso Él le decía a la gente de su tiempo: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? No basta saber que Jesucristo existe, no basta saber que Jesucristo murió por el hombre pecador, no basta con saber que Jesucristo resucitó. Jesucristo tiene que ser tan real en nuestra vida, a tal grado que cambie nuestra vida. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué haremos con Jesús llamado el Cristo?, pregunta Pilato. Y la gente de aquel entonces, todas a una voz contestaban: crucifícale, crucifícale. Y luego todavía les dice Pilato: a vuestro rey crucificaré. Nosotros no tenemos más que rey, a César. El enemigo, hermanos, para lograr su fin, se une. Los judíos eran tributarios del gobierno romano. César era el rey. Y los judíos odiaban a César porque eran tributarios y estaban bajo su dominio.
Salvador, viviendo agradecidos por tan grande bien que vino a darnos. Él bajó del cielo, tomó forma humana, sufrió lo indecible, pagando el precio por nuestros pecados, como dice Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si aún las gentes que aún no le entregan la vida a Jesús debieran hacerlo por tan grande bien que Dios lo hizo, que les hizo, pero sobre todo porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de su muerte y a través de su resurrección, nosotros podemos ser salvos. Por eso, cuando el Señor Jesucristo le dijo a la gente, y la gente se molestó y toda se fue, le dice el Señor Jesucristo a los apóstoles, ¿también quieren irse ustedes juntamente con él? Y le dice Pedro, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿Quién podrá salvar a la humanidad fuera de Cristo? El escritor de los Hebreos dice, el que pisoteare al Hijo de Dios, el que tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y el ardor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si rechazamos al único Cristo que vino a entregar su vida por nosotros, a pagar el precio por nosotros, nos quedamos sin nada y somos reos de condenación eterna. No hay salvación para nadie fuera de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué haremos con Jesús llamado el Cristo? Aunque nuestros pecados crucificaron a Cristo, ahora le pertenecemos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora tenemos que amarlo. Ahora tenemos que glorificarlo. Ahora tenemos que seguirlo. Ahora tenemos que confesarlo. Ahora tenemos que andar en sus benditos y santos caminos, gozosos y alegres, diciendo que Cristo es nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador, y que fuera de Él no hay salvación. ¿Qué haremos con Jesús llamado el Cristo? Hay tanto que hacer como hijos de Dios. Hagámoslo, hermanos, que la muerte de Cristo no sea en vano para nosotros los que estamos aquí. Que la muerte de Cristo verdaderamente afecte nuestra vida, pensando en la salvación de nuestra alma y pensando en una vida cambiada, obediente y sujeta a Él. Nunca lo abandonemos, nunca le demos la espalda, nunca nos alejemos de sus benditos y santos caminos, porque ya no hay más sacrificio por los pecados, solamente hubo uno, que fue el de nuestro Señor Jesucristo. Y si rechazamos ese sacrificio, ya no hay más remedio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y el borde de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Qué haremos con Jesús llamado el Cristo? Que Él sea nuestro todo. Démosle muchas gracias. Ahorita estamos aquí con este propósito, recordando su muerte a favor de nosotros, a favor del mundo entero, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo no murió por un grupo pequeño de gente. Él no murió por sus escogidos, como dicen algunos. Él murió por el mundo entero. Que la gente no acepte salvarse es otra cosa. Pero él no murió por un grupo pequeño de personas. Él murió por todos, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él pagó el precio por nuestros pecados y Él vive por los siglos de los siglos.
cierto, murió, lo bajaron, lo sepultaron en el sepulcro. Pero si el Señor nos permite, el domingo por la mañana estaremos recordando la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo pronto, hermanos, allí en donde esté, en donde está, incline su rostro y ore a Dios. Dele muchas gracias. Un momento, yo voy después a terminar la oración en voz alta. Dele muchas gracias por lo que Cristo hizo por usted. Sea específico, no diga, Señor, te doy gracias por lo que hiciste por el mundo. Diga, Señor, te doy gracias por lo que hiciste por mí. Pagaste el precio por mis pecados y yo me arrepentí y te acepté como Señor y Salvador. Eres mi todo, sin ti no soy nada. Dele muchas gracias. Allí un momento en silencio y yo voy a terminar la oración en voz alta. Bendito seas, Señor eterno, de cielo y tierra, dador de la vida. Podemos unirnos al apóstol Pablo cuando dijo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Dios bendito. Gracias. ¿Qué fuera si tú no hubieras muerto y resucitado? Aún estaríamos en vuestros pecados. Es decir, todavía nuestros pecados no fueran perdonados, no tuviéramos esperanza de vida eterna. Pero por causa de tu muerte y la resurrección, nosotros estamos ciertos y seguros que porque tú vives, nosotros también viviremos. Bendito seas ahora y siempre. Tómanos en tus manos, Señor, y que este sacrificio de Jesús a favor de nosotros no resulte en vano, y que haya mucha gente que se arrepienta, y que haya mucha gente que acepte este hermoso sacrificio para el perdón de sus pecados. Que amen a Cristo, que lo sigan, que anden en sus caminos, y que confíen plenamente que un día partirán de esta tierra, pero partirán para estar con Cristo en las moradas celestiales. Gracias, Señor. Bendito seas ahora y siempre por tan grande bien